A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Muy buenos días a todos, bienvenidos a nuestro webinar. Soy Cristian Alfaro, gerente de ventas de Dassault Systèmes para el mercado de habla hispana de Latinoamérica. Estoy basado en Chile. Y para los que están ya participando y escuchando, les quiero comentar algunos mensajes relacionados a la logística de este webinar. Todos los participantes tienen sus micrófonos bloqueados, sin embargo, pueden hacer sus comentarios o preguntas a través del campo de chat en el panel de control. Los últimos 10 minutos serán dedicados a responder las preguntas o consultas que ustedes vayan realizando durante la presentación. Y adicionalmente este webinar será grabado y compartido con todos los asistentes. Bueno, acá están los presentadores. Tenemos, es un lujo para mí contar con José Luis Otegui, doctor en ingeniería, experto en análisis de falla e integridad de equipos industriales, quien va a ser parte de la presentación y quien va a poner a su disposición su conocimiento y su expertise, José Luis. También es un lujo tener a Ricardo Ramos, uno de los fundadores de la empresa Solaer y uno de nuestros principales socios y partners en la región andina, con el cual llevamos trabajando junto con Dassault más de 12 años. ¿Okay? Hoy vamos a conversar, como decía el título, sobre análisis de fatiga multiaxial. Si quieres, Ricardo, mueves el slide. Perfecto. Para comenzar, les comparto algunos hitos sobre nuestra compañía Dassault Systèmes, para quienes no nos conozcan. Bueno, hoy día tenemos presencia en Latinoamérica, tenemos oficinas en México, tenemos oficinas en Brasil, 2 oficinas en Brasil, tenemos oficinas en Chile y en Colombia. Y hay un plan de expansión para Latinoamérica para los próximos años. Nosotros creemos que el desarrollo y la innovación es una prioridad necesaria y de esta forma poder armonizar tanto la tecnología, la ciencia y el arte desde un punto de vista tecnológico. Hoy somos más de 20.000 personas de 140 diferentes nacionalidades alrededor del mundo, quienes compartimos los mismos valores y la pasión por la innovación. Hoy más que nunca, esta conexión remota, ya que como producto de lo que todos sabemos, no podemos trasladarnos, trabajamos muy conectados con cada uno de estos países donde tenemos presencia. Contamos con un gran equipo de investigación y desarrollo que trabaja en forma conectada en 69 diferentes laboratorios alrededor del mundo. Para nosotros, es muy relevante tener socios o partners y por este motivo contamos con un ecosistema de más de 12.600 partners seleccionados con los cuales trabajamos en diferentes proyectos y quienes tienen diferentes capacidades y diferentes expertise en diferentes industrias de Dassault Systèmes. Dassault Systèmes tiene una importante y relevante participación de mercado. Tenemos 11 diferentes industrias foco, con más de 270.000 clientes alrededor del mundo. Somos la segunda empresa de software más grande de Europa. Contamos con programas especiales para emprendedores o startups, si es que alguno de los que está participando entra en esa categoría. Nosotros tenemos programas con el objeto de apoyarlos en sus inicios, programas especiales en los cuales los apoyamos y los acompañamos en sus emprendimientos. Nuestra historia. Dassault nace en la década de los 80 de producto de un spin-off de Dassault Aviación y desde esa época hemos sido un catalizador y habilitador de tecnología en las diferentes transformaciones industriales en los últimos 40 años. La primera etapa con la cual nace Dassault fue el diseño 3D en la década de los 80, todo lo que representa la superficie de un objeto utilizando uno de nuestros productos más conocidos que es CATIA. La segunda etapa fue todo lo que es maqueta digital o digital mockup, ¿cierto? Que ya empezamos a trabajar en un ambiente 3D.
para representar sistemas tanto interiores como exteriores, ¿cierto? De figuras complejas. A esta etapa la denominamos innovación colaborativa, y aquí uno de nuestros principales clientes con los cuales parte Dassault, y cliente emblemático hasta el día de hoy, es en el mundo aeroespacial, es Boeing. La tercera etapa, que denominamos 3D PLM, representa el ciclo de vida de los productos, y esto es parte de nuestro posicionamiento hasta el día de hoy, ¿cierto? Que es desde el producto, desde el origen, desde la idea de un producto, y el diseño hasta cuando está terminado y entregado, pasando por distintas etapas, tanto de ingeniería, tanto de manufactura como producción. Uno de nuestros principales clientes, la industria automotriz, que adoptó esta solución de Dassault, de PLM, es Toyota. La cuarta etapa, que la que estamos viviendo, es la etapa de la plataforma 3Experience. Eso, así nosotros denominamos a nuestro concepto de unificar, digamos, los distintos productos en la plataforma 3Experience. Hoy en día se valoriza más el uso que el producto por sí solo. Eso es lo que nosotros entendemos, ¿cierto? Más allá de hablar de un producto, sino que hablamos de lo que el uso que te entrega. Y esta plataforma nos permite en un solo lugar poder conectar nuestras diferentes soluciones e incluso soluciones de terceros e interoperar entre ellas, compartiendo las mismas fuentes de información, ayudando a nuestros clientes a crear experiencias colaborativas únicas y mantener, digamos, la comunicación digital de inicio a fin. Por último, la quinta fase que nosotros estamos proyectando para el futuro, ¿cierto? En un futuro cercano, dice 2020, ya estamos empezando a vivirla, está pasando desde la representación de cosas a la vida humana, lo que denominamos experiencia gemela digital de los humanos. Perdón, en este slide resume nuestro portafolio y las industrias donde Dassault Systèmes tiene amplia participación. En este slide podemos apreciar en el lado izquierdo lo que nosotros denominamos nuestra plataforma 3Experience, con nuestras 13 brands o 13 soluciones de productos, ¿cierto? Distribuidas en 4 bloques alrededor de nuestra plataforma. En el lado derecho están mencionadas las 11 industrias donde Dassault Systèmes tiene amplia participación con soluciones a la medida. Y por último, en el siguiente slide, es un resumen de nuestros principales clientes a nivel global, con presencia en distintos continentes. Son clientes que nos permitieron poder publicar su logo acá, y son nuestros principales casos de referencia por cada una de las industrias. Con esto doy por terminada la introducción de Dassault Systèmes y dejo a Ricardo Ramos que continúe con la agenda. Ricardo. Muchas gracias, Cristian. Bueno, rápidamente, ¿cuál es nuestra intención hoy? Hoy le vamos a dar un pantallazo de 2 minutos de lo que hacemos en Solaer, de qué somos como Solaer, y vamos a pasar a hablar de lo que es el contexto y el valor para el negocio de los fenómenos de fatiga, y daré lugar a José Luis para que dé una explicación desde la física de qué es el fenómeno de fatiga en sí mismo. Es muy común que se habla en la industria de, no, tuvo fatiga, tengo problemas de fatiga, pero es bastante menos común el que se tenga un conocimiento detallado de qué es lo que está sucediendo en el fondo y cuáles son los mecanismos que están actuando cuando hablamos de fatiga. Una vez que hayamos establecido cuáles son las bases del problema, vamos a pasar a mencionar metodologías de análisis con herramientas computacionales para poder manejarlo, atacarlo, cuantificarlo, y haremos un par de referencias de casos de éxitos y ejemplos de aplicación. Finalmente daremos un espacio para lo que sean las preguntas que surjan durante la presentación. Solaer como tal es una empresa de base tecnológica que tiene 2 áreas bien diferenciadas. Por un lado, lo que son las áreas de software, y por otro lado, las áreas de servicios. En el área de software, nosotros trabajamos con Dassault Systèmes hace más de 12 años, y en el área de servicios tenemos presencia en el mercado hace aproximadamente 20 años.
La idea nuestra como compañía es no ser vendedores de software, no vendemos cajas, sino que la intención es proveer una solución completa en la cual nosotros podamos acercarnos al cliente con una solución de software, con una oferta de capacitación, con un acompañamiento de servicio, buscando que sea un desarrollo conjunto con el cliente, las oportunidades que se presenten para trabajar en las distintas líneas que puedan surgir, asociado a lo que son meramente temas de implementación computacional o proyectos de ingeniería. Tenemos presencia en distintos países en América Latina. Yo me encuentro particularmente en La Plata en este momento basado. Tenemos en Argentina relación muy estrecha con otras compañías de base tecnológica que nos permiten ampliar la oferta de trabajo, inclusive dando una vinculación muy fuerte a la parte experimental, trabajando en conjunto con distintas universidades, y a la parte de fabricación y manufactura, trabajando con empresas asociadas que se dedican al desarrollo de prototipos o componentes de serie. La intención nuestra desde el punto de vista de empresas de servicios es poder ofrecer el ciclo completo del diseño conceptual en 3D, pasar por la parte de ensayos numéricos y ensayos físicos, desarrollar todo lo que sean la documentación, proyectos, memoria de cálculo y finalmente entregar una ingeniería básica de detalle acorde a la especificación del cliente. Bien. ¿Por qué es importante el estudio de la fatiga? La primera imagen, la que tienen arriba a la izquierda, es del Comet, que tal vez muchos de ustedes recordarán o hayan oído hablar de él. Fue el primer avión de reacción que tuvimos en el mundo, orientado exclusivamente al sector de pasajeros, y fue una revolución en la industria aeronáutica. Hubo un antes y un después de la historia del Comet. La fatiga puede ocasionar falla catastrófica, y el Comet tristemente lo experimentó. Hubo una sucesión de accidentes en los cuales no se sabía qué sucedía, el avión básicamente se despedazaba en el aire. Y el problema del Comet era un par de pequeñas ventanillas que tenía aquí arriba en el fuselaje, en el cual la longitud crítica de fisura, o sea, la longitud a partir de la cual la falla se hacía incontrolable, o sea, tenía propagación sin posibilidad de detención de esa fisura, era inferior a la longitud de la cabeza del remache. O sea que antes de ser detectable la falla, la misma se volvía crítica y era un problema de fatiga de materiales. Básicamente lo que le costó fue el prestigio a De Havilland, que era la empresa que desarrollaba el avión, y prácticamente la llevó en pocos años, a pesar de que la empresa continuó y hubo versiones mejoradas, y el producto era excelente. De Havilland fue perdiendo participación en el mercado, y hoy prácticamente es una empresa desconocida en el sector aerocomercial. Otro de los problemas que podemos tener es el incremento en los costos de garantía y los problemas de imagen asociados a la fatiga. En el 2013, Toyota estaba haciendo una inversión muy fuerte en Europa para introducir el Prius, y tuvieron una sucesión de fallas en los sistemas en los circuitos de freno asociados a fatiga. Esto empezó primero con un reclamo colectivo en Grecia, que después se extendió a la Unión Europea y después saltó a Estados Unidos. El costo para la empresa, que tuvo que retirar todos los vehículos de servicio, y los problemas de imagen, sobre todo cuando querían instaurar la idea del auto híbrido en Europa, todavía lo sigue pagando al día de hoy. Otro de los impactos industriales que tiene es que genera paradas de planta no programadas. Esto es un equipo que es una bobinadora de chapas, esto es lo que se llama wrappers, y que lo van a encontrar al final de cualquier línea de laminación en caliente del mundo. Y estos equipos sufrían una serie de roturas en los sistemas de amortiguación que hacían que la disponibilidad del equipo fuese del 82% del tiempo. El 18% del tiempo estaba en mantenimiento por las roturas. Y era un problema de fatiga en resortes particularmente. Un elemento, si se quiere, simple y archiconocido, pero el desconocimiento del estado real de cargas en este equipo hacía muy difícil la evaluación de esto. Consecuencia económica: cada parada de planta no programada le interrumpía la producción a un laminador que en ese momento tenía un valor operativo de $45.000 por hora. Después de la asesoría asociada a este proyecto, pasó del 82 al 98% de disponibilidad. Fíjense
el impacto industrial que estaba teniendo la fatiga sobre esa línea en particular. Y después, muchas veces, cuando una empresa tiene problemas sistemáticos de rotura, la solución que le dan es incrementar los espesores, incrementar el material o subir el grado de los materiales sin tener realmente un estudio profundo de por qué se está produciendo la falla. Eso viene inmediatamente de la mano de un incremento de costos, de pérdida de competitividad y en algunos casos hace inviable la función de la pieza. Por ejemplo, en todo lo que es industria aeroespacial, el peso es algo que es extremadamente restrictivo. Entonces, estos 4 pilares, y podríamos discutir y buscar otros lugares donde también tenga impacto sobre lo que sea las matrices de riesgo, la confiabilidad de las instalaciones. Hay un montón de aspectos derivados de los problemas de falla por fatiga y de lo repentino, entre comillas, que puede llegar a aparecer esta en su última etapa, que hacen que el impacto industrial sea muy grande. Dicho esto, vamos a ver ahora de qué se trata realmente cuando hablamos de fatiga. Le voy a dar la palabra a José Luis para que, desde el punto de vista teórico de la física del fenómeno, nos ilumine un poco. José. Gracias. ¿Cómo pasa? Acá. Ahora. Puedo usar. Bueno, buenos días a todos. Continuando entonces con con la presentación. Fatiga, desde el punto de vista de ingeniería mecánica, tiene una definición muy clara. Como es una palabra tomada, como casi todas las palabras técnicas, del lenguaje común, puede ser un poco ambiguo para el que no conozca en detalle. Para nosotros fatiga es un mecanismo, no es un mecanismo de falla, sino un mecanismo de daño. Es la iniciación y propagación de una discontinuidad, típicamente una fisura, a partir de una discontinuidad inicial, siempre hay algo inicial, que hace que un defecto o una fisura alcance un tamaño crítico que provoca eventualmente la fractura. Y esa propagación del daño está relacionada con esfuerzos cíclicos, esfuerzos que tienen una amplitud. Esos esfuerzos, esas tensiones cíclicas, provienen fundamentalmente o bien de cargas variables, o bien a veces también relacionadas con ciclos térmicos, pero que en definitiva lo que generan son tensiones y deformaciones cíclicas en determinados puntos del material. Fíjense, vamos a estar haciendo hincapié en la iniciación y en la propagación. La propagación es lo que produce la falla final, pero el comienzo es siempre un punto de iniciación. Ustedes lo que ven en esta filmina es una típica falla de fisura, una fractura. Ustedes tienen acá, perdón. Ustedes tienen acá, yo les indico, el espesor de una cierta placa de un componente, pues una tubería o un recipiente de presión. Ups, ¿puedo volver para atrás? Y lo que ustedes ven acá es una sucesión de iniciadores. En cada uno de estos escaloncitos de iniciador hay una propagación, que es todo lo que les estoy marcando acá. Lo que llamamos marcas de playa, es la forma que tenía en algún momento la fisura, que fue creciendo, desde no existir hasta alcanzar un tamaño crítico, que provocó la falla. Estos son fenómenos de propagación, y cuando estamos viendo esto, es lo que nos indica cuál es el mecanismo, pero en general, por supuesto, ya lo es en el caso post-mortem, ¿verdad? Ya hubo una fractura. Lo que nos interesa saber entonces es, aprendiendo de las fallas, cómo prevenirlas. Y para prevenirlas, tenemos que apuntar a evitar su iniciación. Para cuando una fisura ya está propagando, y es cuando las puedo ver en un ensayo no destructivo, etc., en general ya es tarde, ya no puedo recuperar el componente. ¿Cómo separamos el daño por fatiga? Básicamente en 2 grandes grupos. Los primeros 3 puntos que ven ustedes es lo que llamamos iniciación, que es lo que pasa, digamos, hasta tener una fisura detectable, digamos, del orden de 1 milímetro, 1/10 de milímetro, algo así. Después es lo que llamamos propagación. Y finalmente, lo que queremos evitar es la falla. De acuerdo al destino del componente, podemos tener que evitar la iniciación, o bien apostar a que la etapa de propagación sea lo suficientemente larga
como para que sea mayor que la vida útil del componente. ¿Cuándo pasa esto? Y cuando tengo pocos ciclos, por ejemplo, un recipiente de presión, ¿sí? Por supuesto, si yo diseño a evitar la iniciación, estoy pagando un precio, ¿sí? Hay un costo adicional. Pero muchas veces lo que tengo que hacer es evitar diseñar a la propagación. No puedo permitir propagación porque tengo muchos ciclos, o hay un elemento crítico no inspeccionable, etc. Entonces, acá pongo otro ejemplo de propagación, y hacemos hincapié en lo que es los puntos de iniciación. Lo que ustedes ven a la derecha son los puntos de iniciación. Esto es un elemento roscado de gran tamaño, ¿sí? Y entonces, para asegurar la vida infinita a la fatiga, debemos evitar iniciación. Así de sencillo. ¿Por qué inicia una fisura por fatiga? Obviamente, cuando inicia no es fisura, es un daño previo. Ahí lo que ustedes tienen a la izquierda es una típica curva carga-desplazamiento cuando uno ensaya un metal. Tiene un comportamiento elástico, ¿sí? Totalmente reversible. Cuando yo saco la carga, el desplazamiento desaparece. Y después un comportamiento no reversible. En el caso de un metal lo llamamos deformación plástica. Es infinitamente mayor la capacidad de deformación en el rango plástico que en el rango elástico. Pero ¿qué ocurre? Vamos a ver que en los sitios de iniciación de las fisuras por fatiga, siempre vamos a estar hablando de muy pequeñas deformaciones. Es decir, vamos a estar hablando de lo que pasa en el rango elástico y un poquito de plasticidad, que es, visto en otra escala, lo que vemos acá, a la derecha. Y en vez de hablar de carga-desplazamiento, vamos a hablar de dos magnitudes matemáticas que definen el comportamiento elastoplástico de una partícula del material, que es lo que llamamos el estado de tensiones, en este caso una tensión equivalente, es un concepto matemático, y la deformación. En general, el tensor es un componente de un tensor matemático. El tensor de tensiones tiene 6 componentes. En el caso más simple de tensiones, lo que llamamos tensiones principales, son 3, uno por cada eje en el espacio, y su componente de deformaciones, ¿sí? Que por supuesto, si estamos en el rango elástico, en esta zona, las componentes de tensión y de deformación son reversibles y son lineales. La ley de Hooke, por ejemplo, para los metales. Y después vamos a suponer que hay un comportamiento de tensión constante, es decir, hay deformación sin una variación importante de las tensiones. Esto no es del todo cierto, pero como estas, lo que se llama, por ejemplo, endurecimiento por deformación, estas curvas, ¿sí?, son muy horizontales, las podemos directamente desde el punto de vista conceptual olvidarnos. Entonces, para nosotros el comportamiento de un material es elástico hasta que pierde completamente su capacidad de seguir tomando más carga. Por supuesto, los criterios de diseño trabajamos siempre en el rango elástico, esto lo sabe cualquier ingeniero. Pero nunca el material tiene esa capacidad en todo su tamaño, en todo su espesor, todo su volumen. ¿Por qué? Porque siempre tiene discontinuidades. Siempre hay discontinuidades en el material. Uno, en el análisis ingenieril, presupone un comportamiento lineal elástico homogéneo, pero en realidad siempre tenemos pequeñas discontinuidades, o defectos si ustedes quieren, pero en general sabemos que los tenemos. Poros, marcas de mecanizado, límites de grano, discontinuidades en el material, por ejemplo, en un compuesto. Siempre lo que tenemos entonces son discontinuidades. Ustedes lo que ven acá es, suponemos, una discontinuidad elíptica en el seno de una placa infinitamente grande, y las líneas de fuerza, suponiendo que lo estoy cargando en vertical. ¿Todo bien? Muy bien. Lo que ustedes ven acá es qué ocurre en el vértice, esto es esquemático, en el vértice, en cada uno de estos dos vértices de la discontinuidad, una concentración de tensiones, una concentración de fuerzas, que hace que, independientemente de la reducción de sección, siempre una pequeña discontinuidad genera una concentración. Y entonces, algo que yo diseñé para trabajar en el régimen elástico con un cierto coeficiente de seguridad, veo que en esas zonas del material, en los vértices de los defectos, pasan estas cosas. Ustedes acá tienen un defecto que es el más benigno que uno puede imaginar, que es un agujero o una esferita.
Bueno, en la zona, imaginémoslo cargado en vertical, en la zona del concentrador, en este puntito que estoy marcando acá, las máximas tensiones son 3 veces la tensión nominal. Es decir, que cualquier pequeña burbujita, poro, inclusión que yo tenga en el material, ya tengo un concentrador de tensiones del orden de 3 o más. Para que se den una idea, una rosca en el extremo de una rosca, en el extremo de un talón de soldadura, las concentradores son similares, entre 2 y 4, ¿sí? O sea que 3 es un valor razonablemente normal, una marca de mecanizado, un chavetero. No puedo evitar tener concentradores de ese orden. Y fíjense que esos concentradores de 3 superan los factores de concentración, los factores de seguridad típicamente usados en función de la afluencia del material. Entonces, inevitablemente, en esos puntos del material, yo tengo tensiones que superan fluencia, necesariamente. No solamente las tensiones son mucho mayores que las nominales, sino que además tengo esfuerzos en las otras direcciones donde ni siquiera tengo cargas. Acá pongo un ejemplito, ustedes ven en la figura de la izquierda, imaginemos el extremo de una discontinuidad. Imaginemos que en el espesor del material, en esa zona, tengo sucesivas probetitas. Cada partícula del material la imagino como una probetita, un ensayo, una muestrita. Cada una de esas probetas, como tengo un gradiente de tensiones, de esfuerzos, cada probetita está traccionada diferente. Esta está más traccionada que esta, y mucho más que esta que está sin traccionar. Entonces, si hay tracción, hay contracción lateral. Entonces, esta probetita se intenta contraerse mucho más que esta otra y que esta otra. Como no puede haber acá, a veces sí lo hay, a veces aparecen fisuras a 90 grados, ¿sí?, de los concentradores, pero si el material es suficientemente resistente, lo que aparecen son altas tensiones, altos esfuerzos de tracción en esta dirección que evitan esas contracciones. Con lo cual, acá estoy hablando del plano, de lo que está pasando en el plano horizontal, pero también en el sentido del espesor, en el sentido transversal a la pantalla, pasan cosas parecidas. Con lo cual, en estado de tensiones, no solamente hay una tensión que es alta en la dirección de la aplicación de la carga, sino que aparecen tensiones en las otras direcciones también. O sea, aparece un efecto de triaxialidad, aun cuando las cargas nominales no son triaxiales. Con lo cual, tenemos un comportamiento del material, esto es bastante matemático, en función de las 3 tensiones principales, las 3 tensiones en las 3 direcciones que se presentan, como ya habíamos visto, y bueno, hay un comportamiento del material bastante conocido, al punto de vista matemático, ¿sí?, que son las tensiones equivalentes. Esto no vamos a entrar mucho en detalle. Sí es importante entender que, por supuesto, estas altas tensiones no necesariamente nos condenan. ¿Por qué? Porque imaginemos, de vuelta, en este seno de un material, de esta partícula altamente tensionada, tengo el comportamiento, tengo el comportamiento que habíamos visto, tensión, deformación, y tengo este comportamiento que marco acá, de comportamiento elástico. Si suponemos que yo estoy trabajando con un concentrador 3 y estoy trabajando con una tensión nominal de la mitad de fluencia, está claro que en este caso tendría una tensión máxima local. Ahí vamos, gracias. Una tensión máxima local que es 1,5 veces la fluencia. Con lo cual me tendría que estar yendo hasta por acá. Por supuesto, esto no pasa. Cuando el material alcanza fluencia, ¡puf!, se deforma plásticamente. Ahora, ¿qué tan grave es esta deformación plástica? Fíjense que si yo descargo, porque estoy en un estado cíclico de fatiga, esto vuelve, y como está comprimido por el resto de las partículas, llega hasta acá. Es decir, genera una tensión compresiva, que es lo que llamamos una tensión residual. Una tensión que ya queda, y a partir de momento, si yo repito el ciclo, siempre voy a estar subiendo y bajando por esta curva elástica. Es decir, hay un pequeño daño plástico inicial, pero después no se va acumulando, se queda en condiciones elásticas. Esto pasa siempre que
esta deformación, por supuesto yo puedo seguir aumentando la tensión, va a pasar siempre que no haya una vuelta que no supere fluencia en compresión. Entonces, en realidad, mientras la tensión local no supere 2 veces fluencia, de acá hasta acá, después de los primeros ciclos, ya no voy a tener más daño. Lo que voy a tener es una tensión residual local que se opone en parte a las tensiones aplicadas. Válido. Si yo tengo fatiga uniaxial y es básicamente de ciclo constante. Esto demuestra en realidad y da sentido al hecho de que, por ejemplo, para API una típica tensión admisible es 2/3 de fluencia. Si uno multiplica 2/3 por 2, le da, por 3, perdón, de un concentrador habitual, le da 2, que es, por supuesto, las 2 veces fluencia, que es el rango elástico en el que yo tengo. Si yo, es lo que se llama shakedown, bueno, es un nombre. Si yo supero ese valor, empiezo a tener acumulación de daño. La deformación plástica se va acumulando ciclo a ciclo. ¿Qué pasó? A ver. Ahí vamos. Bueno, ya habíamos hablado de eso. Lo que ocurre entonces es que empieza a haber un mecanismo de acumulación de daño. ¿Sí? Ciclo a ciclo. Cada ciclo produce un daño. La naturaleza del daño depende del material. Está bastante estudiado. Por ejemplo, en metales hablamos de las persistent slip bands, que es un mecanismo relacionado con deformación plástica y ciertas no linealidades porque el material es un material policristalino, tiene fases, empieza a haber un daño, que eventualmente hace que se agote la ductilidad en esa zona y se produzca un avance del defecto. En otros materiales es diferente. Por ejemplo, en el caso de un material muy dúctil, digamos, un aluminio, por ejemplo, cada ciclo, ustedes ven a la izquierda, si lo ven desde la derecha hacia la izquierda, aparece como es un mecanismo tradicional de propagación. En cada ciclo hay una apertura del vértice de la fisura, hay deformaciones plásticas, y con lo que después de que termina esa primera apertura, la fisura termina un poquito más larga, lo que se llama un delta A, una propagación, y que se repite y va a haber en cada ciclo una propagación. Y eso se ve experimentalmente. Uno mira la superficie de fractura con un microscopio electrónico de 10.000 por ejemplo, y ve cada ciclo produjo cada una de estas estrías o estriaciones. Esto es uno de los típicos ejemplos donde un material propaga por fatiga. Hay otros, por ejemplo, si el material no tiene tanta capacidad de deformación, lo que hace es acumular daño. Cada vez que la fisura tiene una cierta longitud, cada ciclo va acumulando, va absorbiendo una cierta energía. Empieza a haber estos ciclos de histéresis. Ustedes ven acá distintos colores y distintos ciclos de histéresis. Y en el caso de un material de deformación plástica, cada vez que los ciclos de histéresis suman toda esta capacidad de deformación, esto que ustedes ven acá, la curva bajo el área bajo la curva tensión de deformación, es una energía por unidad de volumen, es un trabajo. Cada vez que yo le entrego toda esta energía al material en esas partículas, el material ya no tiene capacidad de deformación, fractura, propaga. ¿Hasta dónde? Bueno, hasta una pequeña cantidad, que es la zona donde se está produciendo estos fenómenos. Entonces hay una propagación, si ustedes quieren, en etapas. Hay cada determinado número de ciclos. Esto sí es deformación plástica. Hay otros mecanismos en otros materiales, por ejemplo, un polímero puede tener un mecanismo de microfisuración, lo que se llama un crazing. Puede haber, si es un compuesto, despegue entre interfaces, cambios microestructurales, etc. Lo importante, ¿cuál es? Que estos materiales tienen una histéresis. Cada ciclo produce un lazo de histéresis, donde la carga y la descarga son levemente diferentes, y entonces hay una energía acumulada, disipada. Típicamente se disipa por calor. Típicamente los mecanismos de fatiga generan calor en la punta de la fisura, a veces es hasta medible. Pero esa energía va generando daño que eventualmente
genera una tasa de propagación. Cada determinado número de ciclos hay una longitud que se propaga. Entonces, esa longitud va produciendo, bueno, que obviamente si yo lo hago en ensayos a largo plazo, puedo determinar cuál es N. N es un término genérico, que es el número de ciclos de vida a la fatiga. Es decir, cuántos ciclos dura esa pieza. ¿Sí? Esto es genérico. Entonces yo puedo medir, puedo hacer una relación entre la amplitud del ciclo de tensiones y cuánto dura la pieza. Y por supuesto lo que veo es que si la amplitud no es lo suficientemente grande, siempre puedo definir un límite de fatiga. ¿Sí? Este límite de fatiga, que a veces puede variar en función de otros parámetros, como por ejemplo, si además hay corrosión u otros mecanismos de daño, pero si es solamente fatiga mecánica, voy a poder encontrar un límite por debajo del cual no hay propagación. Esto está asociado obviamente a lo que vimos recién de el shakedown en el vértice de los defectos. ¿Sí? Pero vamos, si yo tengo tensiones por encima del límite, voy a tener una cierta vida a la fatiga, aun cuando haya propagación. Entonces, acá vemos claramente la separación del criterio. O trabajamos asegurando vida infinita, o sea, tensiones cíclicas por debajo del límite de fatiga, o trabajo con una vida finita a la fatiga. Bueno, podemos ver, ahora les quiero mostrar algunos ejemplos de qué pasa cuando, obviamente, se supera el límite de fatiga y eventualmente hasta hay una falla por fatiga. Experimentalmente hay mucho para decir, por eso se conoce mucho el fenómeno, por supuesto los análisis de falla nos permiten aprender de los errores anteriores. Acá les pongo un ejemplo típico de una falla por fatiga en una tubería. Acá vemos la sección post-mortem, un análisis visual, hay varios elementos que uno conoce, uno sabe dónde tiene que mirar, en este caso es el punto 3, para ver cuál fue el mecanismo de iniciación. ¿Sí? Acá tenemos otro, yo les había hablado de las distintas marcas a nivel visual que nos indican la fisuración por fatiga. Esto es bastante típico, que es lo que llamamos las marcas de playa. Generalmente los fenómenos de fatiga, cuando la cosa está bien diseñada, empiezan en la superficie, porque generalmente no tengo mayores tensiones y mayores discontinuidades. Y lo que ustedes ven ahora aquí son las sucesivas formas que tenía la fisura a medida que fue propagando. ¿Sí? En este caso particular, parecería que cuando la fisura era bastante grande, algo como por esto que estoy marcando acá, se produjo la fractura final. Acá tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, este de la derecha, que me interesa en particular, es lo que está indicado acá en la parte superior, es lo que fue la propagación por fatiga. Esto indica el momento en que se produjo la fractura final, y aquí vemos dos pequeños sitios de iniciación. ¿Sí? Hubo dos fisuras creciendo durante gran parte de la vida útil de este componente, de este eje, pero evidentemente la cosa empezó en estos dos puntos que marco acá, y esos son los puntos de interés para la iniciación. Cuando nos metemos en detalle en sitios como los que demostré recién, vemos en materiales dúctiles cosas como las que vemos acá a otra escala. Estamos hablando de 10.000 por. Esto es mucho. Esto es mirando muy en detalle, y se ven las estrías, estos mecanismos de cómo la fisura fue propagando ciclo a ciclo. Todo esto nos da una evidencia experimental enorme y ha hecho que se pueda modelar matemáticamente la propagación. Aparte, en la mecánica de fractura de unidad elástica hay un factor que se llama el K. El K es el factor de intensidad de tensiones en el vértice de una fisura, y en particular, en el caso de fatiga nos interesa la diferencia entre los valores máximos y mínimos, la amplitud del ciclo y lo que llamamos delta K. ¿Sí? El delta K es una función del estado de tensiones y de la geometría. En el caso particular de una fisura por fatiga, el modelado es bastante interesante porque nosotros sabemos que la actual propagación, la actual situación de la fisura, del vértice, está relacionado con una sucesión de donde antes estaba el vértice. Hay un montón de historia de formación y daño en los bordes de la fisura, en la superficie de fractura de la fisura,
a medida que fue creciendo. Pero en definitiva, para hacerlo sencillo y no excederme de más, vemos que siempre tenemos una amplitud de ciclo, este es un ciclo de amplitud constante, y podemos modelarlo. Ese modelo típicamente se basa en aspectos de este estilo, donde la velocidad de propagación, la tasa de propagación, la ponemos en función del delta K y otros parámetros. Este tipo de ecuaciones, vemos acá en escala logarítmica la velocidad de propagación en función del delta K, hay varios sectores, digamos, donde tenemos lo que llamamos el umbral de propagación, lo que llamamos rotura, y en el medio la típica propagación estable que obedece a algunas leyes. Por ejemplo, la ley de París es una de ellas, es un tipo de ecuaciones potenciales, exponenciales. Se definen ciertos parámetros que dependen del material, es decir, puedo caracterizar al material en función de un par de constantes, que son, como quien dice, la tensión de fluencia y el endurecimiento por deformación en un estado estático. Bueno, estas constantes nos permiten caracterizar el material y son determinables experimentalmente, es decir, hay hasta normas ya, particularmente en materiales muy conocidos como los aceros o los aluminios, que permiten determinar estos parámetros de la ley de París. Ahora, esta es la parte experimental del material. Lo que ocurre después es que la cosa se complica porque la vida que yo puedo calcular a través de la integración de estas leyes, en general choca con el problema de que los ciclos no son siempre constantes y, como vimos también, no siempre es uniaxial. Imaginemos un puente donde yo tengo, durante un día determinado, pasa un tren, 200 camiones, 5.000 autos, cosas así. Cada uno genera un estado de cargas cíclicas diferente, ¿sí? Es la sumatoria de esos daños de cada uno de estos ciclos lo que va a terminar dando un daño posible, anual, si ustedes quieren, y entonces una velocidad de propagación, o eventualmente un daño a la iniciación combinado y bastante difícil de determinar, y de eso va a hablar Ricardo en breve. Bueno, con esto entonces termino, que ojalá lo haya logrado, darles un pantallazo de los mecanismos que dan origen a estos problemas. Ricardo, gracias por la atención. Gracias, José. Bueno, entonces, vimos que la fatiga la teníamos relacionado, el proceso, el fenómeno de fatiga, lo teníamos relacionado a distintas cosas. Por un lado estábamos hablando de que estaba asociado a los esfuerzos, ¿sí?, internos en el material, que se iban a ver aumentados en los puntos de concentración. Por otro lado, había una fuerte dependencia de cómo se iba a desarrollar el fenómeno con el material. Entonces era de importancia saber exactamente con qué material estamos trabajando y además tener caracterizado al mismo para poder alimentar los distintos modelos que estábamos mencionando. También estaba asociada la fatiga a los ciclos de carga. Y el ciclo de carga como tal es algo que puede ser de difícil determinación en un caso práctico, porque no necesariamente las cargas son conocidas y muchas veces requieren de una interacción con la parte experimental para hacerse de las cargas y poder comprender realmente con qué valores nosotros tenemos que solicitar el componente. Y por último tenemos los aspectos metodológicos. Hay distintas formas, ecuaciones, algoritmos, metodologías que van a apuntar a reproducir y a calcular el fenómeno de fatiga en distintas situaciones para distintos materiales. ¿Cómo atacamos esto en la práctica? En la práctica, lo que es la parte de esfuerzos con un fuerte aporte de los materiales, lo vamos a atacar a través de la simulación numérica computacional, en particular por el método de elementos finitos. Esa placa que tienen ahí, traccionada, que tenía una fisura de 1/3 de la longitud total, solo a nota de color, la tensión en el campo lejano da algo así como 6.800, esto eran megapascales,
Esto es una placa de compuesto. Y en este punto estábamos en el orden de 28.900. O sea que tenemos un factor de concentración de 4.5 aproximadamente. Con lo cual es claro que, aunque estemos trabajando con tensiones nominales por debajo de la de fluencia, en los puntos de discontinuidades muy posiblemente estemos en régimen plástico, localmente. Por otro lado, todo lo que son los ciclos de carga, vamos a trabajar con distintas herramientas de procesamiento de señales. Por ejemplo, una de las cosas que hay que hacer cuando uno tiene una señal real es transformarla en una sucesión de ciclos apareados para poder luego alimentar las distintas metodologías de cálculo que requieren de ese tipo de ciclos. Ese procesamiento estadístico, uno de los métodos más comunes es el método de Rainflow, para poder hacer la conversión de la señal de campo a la señal de trabajo. Eso también lo vamos a hacer en forma semiautomática a través de software. Y después tendremos una batería de distintas metodologías, distintas maneras de evaluar el fenómeno de fatiga, que nosotros como ingenieros tendremos que saber cuál de ellas es la más adecuada para el tipo de material, el tipo de esfuerzo, el tipo de ciclo de carga que estoy manejando. La propuesta nuestra sería, como mínimo, un enfoque experimental para, sobre todo, lo que es la caracterización de materiales y saber exactamente con qué estamos trabajando, aunque nosotros tengamos una librería de materiales extensa, cargada dentro de los software, es importante saber exactamente con qué estamos nosotros trabajando para poder elegir el material apropiado. Luego utilizaremos, nuestra propuesta es utilizar Abacus como código de elemento finito para todo lo que es la determinación de esfuerzos, y utilizaremos EFI-Safe como postprocesador de fatiga. En un caso típico de desarrollo de producto, nosotros tendremos una fase de diseño. Aquí es donde nosotros estamos desarrollando nuestra ingeniería. Después tendremos una fase de análisis por elemento finito. Fíjense que si bien la propuesta nuestra había sido en un principio Abacus, ¿sí?, nosotros tenemos posibilidad de trabajar con datos de elementos finitos provenientes de otro software, por ejemplo ANSYS, Nastran, ProEngineer. Tenemos capacidad para procesar datos de otro software, que nos darán el código de elementos finitos, resultados en campo de tensión y deformación. Por otro lado tendremos los estados de carga reales. Esto puede provenir o de normativa a aplicar, o de adquisición experimental, o en algún caso de los mismos modelos de elemento finito. Y ahí haremos el proceso en EFI-Safe, que nos dará contornos de vida, y esta dará lugar o no a un rediseño del componente y una repetición del ciclo hasta que los contornos de vida estén dentro de lo requerido para ese componente. La secuencia de trabajo nosotros la podemos, cada vez que hablamos de un rediseño, algo que estamos cambiando, y en ese cambio nosotros podremos estar cambiando algún parámetro de diseño o topología o forma. Entonces contaremos con herramientas que nos permitan hacer diseño paramétrico y diseño topológico como parte del loop de rediseño. Y como comentaba Cristian al principio, todo esto lo podremos tener embebido junto con la plataforma de 3D Experience para poder hacer todo lo que es el control de proyecto, la gestión documental, el trabajo colaborativo. ¿Por qué es importante el análisis multiaxial? Que es el título del webinar. Si bien la explicación de José sobre el mecanismo de la fisura estaba planteada en un plano, en la práctica, ustedes van a tener esfuerzos con distintas direcciones de acción y con distintas fases. Entonces, el esfuerzo principal, yo podría ubicarlo en un instante 1 en un plano determinado, y en un instante 2, el esfuerzo principal está en un plano diferente. Ese tensor de tensiones que mencionaba José, que eran las 6 componentes que nos describían el estado tensional en el espacio, ese tensor de tensiones va variando en el tiempo, y las tensiones principales, el plano en el cual se ubica, ¿sí?, las tensiones principales se van modificando. En realidad las tensiones principales son una terna, por supuesto, ¿no?, pero podríamos hablar de las 2 mayores y la menor como normal.
ese plano se va rotando en los sucesivos ciclos de carga que uno va teniendo. Entonces, no se hace trivial la identificación de cuál es el plano de carga crítico. Entonces, el poder contar con un software que nos permita realizar las evaluaciones por plano. Las evaluaciones de fatiga se tienen que realizar idealmente en los infinitos planos posibles. En realidad está demostrado analíticamente y a través de la experiencia que la variación lógica de testeo de distintos planos es con 10 grados de separación angular uno de otro. O sea, nosotros vamos a testear planos cada 10 grados y eso nos va a dar una diferencia en la vida en fatiga. Si el plano crítico está entre dos planos testeados, se puede demostrar matemáticamente que la diferencia va a ser inferior al 2% en la vida en fatiga. Entonces se considera una solución de compromiso suficientemente buena, el testeo en planos que van a ir rotando cada 10 grados. Y eso es lo que vamos a hacer en la práctica. ¿Cuál es el efecto que tiene el hecho de que las tensiones principales vayan rotando en el tiempo y que los planos de acción vayan cambiando instante a instante? El efecto que tiene es que la identificación de los puntos calientes del componente basándose exclusivamente en las tensiones principales o en la tensión equivalente von Mises máxima puede dar lugar a una mala comprensión de dónde tenemos la zona que para fatiga es la crítica. Entonces, en los casos de fatiga multiaxial, suele ser muy común que el punto de máximas tensiones no coincide con el punto de mínima vida. Para eso es importante esta evaluación en múltiples planos de fractura. Cuando vamos a hablar de los algoritmos, si ustedes están familiarizados con el tema de fatiga, van a encontrar que el tema se puede ir segmentando basado en, por ejemplo, si nosotros vamos a utilizar metodologías basadas en deformaciones o metodologías basadas en tensiones. También otra manera de segmentación va a ser si van a estar hablando de alto o de bajo ciclado. También otra manera de segmentarlo va a ser si únicamente el esfuerzo va a ser mecánico o van a tener esfuerzos asociados a fenómenos térmicos, como fatiga por creep y todo lo que es termofatiga, esfuerzo termomecánico y la interrelación con la temperatura. Dentro de cada uno de estos grupos, ustedes van a encontrar una batería de métodos previamente desarrollados. Esos métodos desarrollados que van a requerir de ciertos parámetros y de cierto análisis serán mejores unos que otros dependiendo del caso particular que estemos analizando. ¿Eso a qué lleva? A que la utilización de un código para realizar fatiga multiaxial requiera del conocimiento de la teoría de base. Por eso que nos parecía muy importante la introducción de José para poner claridad sobre qué estábamos hablando cuando hablábamos de fatiga, cuáles son los mecanismos, qué cosas tenemos que tener en cuenta y de que esto no puede ser operado como una caja negra. Uno tiene que tener conocimiento sobre qué es lo que está haciendo, las características del material que tiene, las características de su ciclado, su tipo de esfuerzo, y cuál de las distintas metodologías disponibles es la que mejor ajusta al caso particular para obtener los mejores resultados. Más allá de que nosotros hayamos seleccionado una metodología u otra, es importante tener en cuenta las limitaciones que tiene cada caso. Por ejemplo, esto es una cabeza de cilindro de un motor Cummins, y lo que está a la izquierda es una evaluación utilizando la curva SN más el diagrama de Hay. Eso es, lo que nos dio fue una serie de zonas críticas que, si ustedes ven, son distintas a las que se obtenían con Braun-Miller con un estado multiaxial. Entonces, la identificación de la zona de falla, la correcta identificación de la zona de falla, es también dependiente de la selección que uno haya hecho, de la manera de evaluarlo, o sea, la metodología de evaluación y del barrido, el testeo de los planos críticos. También es importante conocer cómo es la historia, la secuencia, la alternancia que tiene. Esto es de Hyundai. Lo primero que se ve aquí es un caso donde son todos ciclos bajos y la zona de fractura
es la zona que está indicada, que indica el modelo, consistente con el ensayo físico. También se repitió un ensayo, ahora con mayores niveles de carga, ven que la carga no es simétrica, pero que es mayor, pero todos ciclos de igual magnitud. La zona de falla fue la misma. Sin embargo, si uno hace una combinación de solo un ciclo de gran magnitud y una seguidilla luego de ciclos de menor magnitud, la zona de falla cambia y se verifica tanto numérica como experimentalmente. ¿Esto por qué es? Esto es porque el primer ciclo le genera un estado de tensión residual, un estado producto de la plasticidad que sufrió el componente, que modifica la ubicación de los ciclos de tensiones en esa zona en particular y pone de manifiesto uno de los temas que es el efecto de la tensión media, que las distintas metodologías manejan de forma diferente para corregir esos datos ideales que obteníamos en el laboratorio de una probeta pulida axialmente, con flexión rotatoria, y que nos daban todos ciclos iguales centrados, con tensión media cero. Las distintas metodologías tienen formas para corregir eso, porque tienen incidencia en el resultado final. Entonces, ¿desde dónde nosotros metemos las cargas, ¿sí? al problema? Las cargas las podemos introducir a través de un historial de cargas, un registro de cargas. La podemos generar como una superposición, porque yo puedo tener cargas simultáneas en distintos ejes y tener que hacer una superposición. Puedo hacer una importación directa de resultados de análisis, o sea, si yo importo cargas al sistema de análisis de fatiga, a EFI-SAFE, importo cargas basado luego en un modelo de elemento finito y utilizando el principio de superposición, hago una combinación lineal de esas cargas que puede o no tener corrección por plasticidad dentro de EFI-SAFE y puedo así obtener los ciclos de tensiones o deformaciones. Otra opción es importar directamente los ciclos de tensiones y deformaciones desde el programa de elementos finitos. Otra forma es realizar superposición modal para soluciones estáticas o transitorias, o para todo lo que son vibraciones se utilizan mucho las curvas de PCD, ¿sí? Y eso me genera estados de carga complejo que puedo evaluar, ¿sí? Básicamente, como decíamos antes, tengo una división, si el origen de las cargas, si la cuantificación de las cargas tiene origen experimental, uni o multiaxial, o si tiene origen a través de lo que yo haya podido construir como cargas desde los modelos de elementos finitos. Por ejemplo, introduciendo una carga de PCD con una señal de Power Spectral Density de vibraciones normalizada en algunos casos para reproducir, por ejemplo, un transporte en camión, y luego me llevo desde el modelo de elementos finitos los valores de tensiones o deformaciones que voy a utilizar en el postprocesador de fatiga. Y esto también puede ser uni o multiaxial. Vamos a ver dos casos prácticos. Una opción es, ¿qué pasa cuando tengo que diseñar un componente nuevo? Que eso era el ciclo de desarrollo que habíamos visto, que es el caso, si se quiere, relativamente más simple. Uno tiene una fase de diseño, tiene una fase de análisis por elementos finitos, en este caso era un amortiguador automotriz, que todavía no estaba construido, y el cliente final había admitido un plan de ensayo y validación virtual. Entonces, en el plan de ensayo había 60 casos estáticos y 3 casos de fatiga con bloques predefinidos. O sea, no había que hacer una investigación experimental para saber cómo iban a hacer las cargas, sino que había una normativa que estaba estableciendo cuáles eran las secuencias de carga que se tenían que realizar. Y después de aprobado la validación numérica, recién ahí se construía un prototipo, y de los 60 casos estáticos, el cliente final iba a elegir uno para verificar el resultado, y de los 3 casos de fatiga, iba a montar un ensayo de fatiga para verificar el resultado, que tenía que ser consistente con la validación numérica que se había realizado. Rápidamente surgió de los casos estáticos algunos problemas de plasticidad localizada y deformaciones ante cargas extremas. Por ejemplo, en el impacto en un pozo había plasticidad que se pudieron solucionar rápidamente con temas de soldadura, o sea, cuestiones estructurales estáticas que fueron rápidamente resueltas. Pero cuando se pasó a la parte de fatiga, esto que está aquí está tapado por una cuestión de confidencialidad, son datos que el cliente no quería que se vean.
así que por eso son los rectángulos azules. Esto era el diseño original. Y estas zonas no cumplían con la expectativa de vida, lo cual llevó a que haya que rediseñar el componente. Y si prestan atención, inclusive, la forma en que le llegaban las cargas cambió. Hay agujeros que aquí fueron eliminados, cambiaron la forma. Esto es una pieza de chapa que se hace por estampado. Entonces, el hecho de haber evitado esa matriz de estampa tiene un impacto económico muy grande, no solo de los tiempos de todo el proceso que estaban involucrados. Realmente se pudo acortar enormemente el ciclo de desarrollo, se llegó en tiempo, el cliente final aprobó la validación experimental, se construyeron los prototipos y los ensayos físicos corroboraron los resultados numéricos dentro de las bandas de error que estaban aceptadas por la normativa, y nuestro cliente en este caso terminó ganando un contrato por 2 millones de unidades. Pero también tenemos el otro caso, que pasa cuando ya tenemos un equipo que es operativo. Esto es un pod carrier. Para que se hagan una idea de las dimensiones del equipo, estos son aproximadamente 2 metros, la altura de la rueda. Esto está a 4,50 metros, el asiento del operador está a 4,50 metros sobre el nivel de terreno, y lo que hace es lleva escoria de una acería, la vierte en el escoriadero, y después de vertirla, se mueve a otro lugar, y todo el pote de escoria que queda con una capa de escoria pegado, lo golpea contra el piso. Es lo que van a ver después indicado como operación de golpeo. Lo golpea contra el piso para desprender los residuos de escoria que tenía adheridos. Aquí adelante está el grupo motorreductor. Para que se hagan una idea, cuando hace esa operación de golpeo, esto se levanta aproximadamente 1 metro y vuelve a caer contra el suelo. Entonces, el grupo motorreductor sufre no solo por el servicio propio del transporte, sino que también durante la operación de golpeo. ¿Qué sucedía? Si prestan atención, van a ver que aquí está la carcasa de la reductora, directamente le falta una parte. Esto es una fisura que fue creciendo hasta que en algún momento tuvo una falla catastrófica, ¿sí? Se arrancaba la pata de soporte y el equipo salía de servicio. Estas fallas se empezaron a dar en forma rutinaria, el periodo de vida iba de 3 a 6 meses, y llegó un punto donde, por falta de repuestos, tuvieron que parar la acería primero algo así como un periodo de 12 horas, y luego tuvo un periodo en otro evento de 36 horas. En aquel entonces, la acería en cuestión era la más grande de América Latina, y las pérdidas fueron millonarias. ¿Qué se hizo? Se desconocía el estado de cargas, entonces se realizó una adquisición multicanal, con 6 acelerómetros puestos sobre el grupo motorreductor y 2 acelerómetros adicionales en el chasis para tener la señal de base. Se levantaron los patrones de aceleraciones de todo el sistema durante las distintas fases de la operación, del transporte, del golpeo y demás. ¿Sí? Así se ve una señal real de adquisición. Ustedes cuando van y levantan un dato de campo, ¿sí? Obviamente los ciclos no son ni senoidales, ni apareados, ¿sí? Y esto lo tienen en distintos ejes en forma simultánea. Entonces aquí es donde viene todo el proceso estadístico y matemático para poder construir las señales que uno termina utilizando como señales de testeo. Acá se ve claramente el efecto post-golpe. Esto está detenido el equipo con el motor andando, y aquí es donde realiza la operación de golpeo. Se realizó un modelo de elemento finito haciendo foco en la zona de ruptura y con un modelo equivalente elástico para el resto del grupo de motor transmisión, y se realizó una calibración de las rigideces. Lo que tienen aquí en azul es el resultado del modelo de elemento finito. Esto es un modelo dinámico, y lo que está en rojo es lo que midió el acelerómetro, en particular para uno de los canales. Esto se hizo simultáneamente con los 6 canales. Y acá, nota de color, uno de los canales nunca pudimos hacer que ajuste la fase, porque por un error nuestro lo colocamos en un punto que creíamos que tenía una rigidez elevada y no era tal. Entonces la flexión de la placa inferior del cárter nos generaba una señal en contrafase. Como nuestro modelo no estaba detallado en esa zona,
Pudimos machar amplitudes, pero nos quedó desfasado 90 grados del caso real. Esto permitió, con los resultados de tensiones, de deformaciones, perdón, en este caso, utilizar un algoritmo de fatiga multiaxial basado en deformaciones con corrección de tensión media, y se determinó que el punto 4 era la zona crítica de iniciación de fisura. Si ustedes van para atrás, y esto nos lo confirmó la gente de planta luego, ven que en la zona donde estaba el punto 4 no hay más nada, ¿sí? Y los operativos nos confirmaron que la falla empezaba en estos lugares porque ellos la iban viendo crecer e iba propagando desde ahí. ¿Y cuál es la ventaja que tiene todo esto? Porque ellos ya sabían dónde se les rompía y en cuánto tiempo se les rompía. ¿Cuál es el valor que nosotros estábamos aportando en este caso? El valor era que nosotros pudimos, a partir del modelo numérico, como nosotros teníamos la aceleración de base del chasis también, generar reformas en la forma de vincularse al chasis, agregando un soporte intermedio y modificando los soportes que tomaban la carcasa de la transmisión, de manera tal de que la vibración del grupo motor reductor cambiase en las distintas fases. ¿Qué resultado tuvo eso? Estos son los resultados del contorno de vida en la condición futura, la condición reformada, y del daño producido por el transporte. En el peor de los casos logramos mejorar 2 órdenes de magnitud la expectativa de vida, y del daño producido por el golpeo directamente se eliminó. Entonces, lo que se logró fue una reforma, un equipo existente, para ponernos en la situación, que decía José Luis, de evitar la iniciación. Lo que logramos fue evitar la iniciación, por lo menos en el periodo de vida comprendido para este equipo, y eso representa un valor agregado muy grande para el cliente. O sea, los análisis de fatiga no solo son útiles para equipos en diseño, sino que también tienen un alto valor operativo para lo que son equipos existentes. Y esto viene muy de la mano con todo lo que son las metodologías de aptitud para el servicio, de inspección basada en riesgo, de falla segura. Entonces, tenemos una herramienta muy poderosa para poder analizar un caso multiaxial de fatiga, combinando soluciones de elemento finito con soluciones de proceso de fatiga. ¿Cuál sería la secuencia lógica? ¿Cuál sería el próximo paso? Tener una discusión sobre los problemas de fatiga existentes, definir las prioridades, categorizar a las mismas, ver qué se puede atacar dentro de la problemática industrial que tengan, hacer un análisis de retorno de inversión, y si el análisis de retorno de inversión resulta favorable, poder avanzar con lo que sea tanto entrenamiento como provisión de software y un trabajo colaborativo a futuro. Señores, muchas gracias por la atención. Esto es el pantallazo que le queríamos dar hoy y dejamos abierto el espacio para las preguntas que espero les haya suscitado esto. Gracias, Ricardo. Sé que ahí estamos en unos minutitos pasados. Tenemos algunas preguntas, así que déjame contarlas y para responderlas. Dame un segundo para sacar las preguntas. A ver, una pregunta la hace Germán Teller. Dice, ¿cómo calculan el factor KF a partir del KT? No hemos hablado de eso en realidad. No. Está hablando del factor de concentración de tensiones físico a partir del factor de concentración teórico o elástico. Sí, eso tiene que ver con la capacidad de deformación plástica del material. Esos son conceptos de la mecánica, digamos, del diseño tradicional. Nosotros no estamos utilizando esa metodología. Directamente pasamos a modelar el comportamiento elastoplástico del material, y los métodos numéricos van mucho más allá de esos parámetros que son inclusive uniaxiales, que se habían definido hace bastante tiempo. Ok, gracias. Tenemos una pregunta también, otra. Bueno, el resto de las preguntas las podemos responder por correo. Déjame nombrar la última que tengo acá por ahora. Dice, ¿es posible saber por inspección en qué estado del fenómeno de fatiga se encuentra un componente antes de que se haga visible la fisura? Sí, ese es el extremo opuesto en cuanto a esto. Eso es
Esto es todavía ciencia, digamos. Es complejo, por el nivel de escala, determinar un ensayo no destructivo para detectar un daño que todavía no tiene un tamaño detectable por los métodos tradicionales. Es un problema de capacidad de ensayo no destructivo. ¿Dónde está la tecnología ahora? Tratando de desarrollar. Primero entender, para un material específico, cuál es la señal de ese daño. Por ejemplo, las bandas de deslizamiento persistente, de apilamiento de dislocaciones, si es un problema plástico. Pero el otro tema más importante, eso es muy localizado, uno podría hacer metalografía de campo, por ejemplo. El otro tema es determinar dónde está dónde hay que ir a buscar ese daño previo, que es lo que estoy hablando desde el punto de vista numérico, hablando Ricardo, y desde el punto de vista experimental también hay unas metodologías, por ejemplo, la determinación del cambio del magnetismo propio de los materiales, que detecta concentradores de tensión, son otras metodologías que detecta deformación, son otras metodologías que están todavía no completamente desarrolladas y validadas hoy. Gracias, José Luis. Gracias. Bueno, el resto de las preguntas las vamos a responder por email. Les agradecemos su participación. Como les comenté al principio, este webinar fue grabado, así que lo vamos a compartir con la gente que asistió a esta presentación. Y desde ya me despido, quedamos totalmente disponibles para no solo para responder las preguntas que están pendientes, sino que además para cualquier tipo de contacto que ustedes necesiten. Nosotros también proactivamente vamos a tomar contacto con los participantes que estuvieron en esta presentación y los inscritos también para efectos de poder tener una charla más personal, más directa en los próximos días. Así que desde ya les agradezco la participación y les deseo una muy buena semana a todos. Gracias, José Luis. Gracias, Ricardo, también por la participación. Gracias a todos. Hasta luego. Que tengan buenas tardes.